Lamento haber seguido el inspirador consejo de abrir mi matrimonio. Estoy aquí para pedir un consejo sobre qué puedo hacer para salvar lo que queda de mi relación. Permítanme empezar diciendo que llevamos 5 años de casados y 7 juntos. Para mantener la confidencialidad, nos llamaré Javier y Lucía. Nos conocimos en nuestro segundo año de universidad. Ahora yo tengo 26 años, Javier 27, y planeábamos formar una verdadera familia este año. Ambos soñábamos con tener 4 hijos, preferiblemente 2 niños y 2 niñas. Teníamos un matrimonio muy feliz y nuestras familias nos querían a ambos. Ahora, les contaré dónde me equivoqué. Tuve lo que a veces se llama un esposo de trabajo. Me refiero a esa relación platónica y cercana que surge entre colegas. En mi caso, era un repartidor del servicio de mensajería que traía los pedidos a nuestra oficina. Para mantener la privacidad, lo llamaremos Daniel. Él tiene 25 años, no está casado y ha estado entregando paquetes en nuestra oficina durante casi 2 años. Desde nuestro primer encuentro, hubo una química entre nosotros. No necesariamente romántica, pero innegablemente fuerte. Me sentía atraída por él, y cada vez que hacía una entrega, hablábamos durante al menos 10 minutos. Esperaba con ansia su llegada y siempre me aseguraba de estar cerca cuando venía. Un día, nuestra conversación fue más allá de lo habitual. Daniel dijo que quería hacerme una pregunta personal. Me advirtió que sería muy personal y que no quería ofenderme ni poner en peligro nuestra relación laboral. Le respondí que, por supuesto, podía preguntar lo que quisiera. Daniel me dijo, siento una atracción muy fuerte por ti y quería saber si tú sientes lo mismo. Me sorprendió su audacia, aunque me sentí un poco incómoda. Después de ordenar mis pensamientos, le dije la verdad. Le respondí que, efectivamente, sentía lo mismo. Daniel confesó que me habría invitado a salir si no estuviera casada. Le agradecí el cumplido y ahí terminó nuestra conversación. Se fue, y eso fue todo. La semana siguiente, solo intercambiamos comentarios breves e incómodos cuando venía a entregar paquetes. Esto me molestaba y me sentía culpable por haber, quizás, cruzado una línea en mi comunicación con él. No podía quitarme ese sentimiento de encima. Mientras tanto, en casa, Javier y yo disfrutábamos de nuestra vida familiar. Permítanme aclarar algo, siempre he estado completamente satisfecha con Javier como amante, amigo y esposo, y creía que él diría lo mismo de mí. Él era perfecto para mí. Sin embargo, empecé a fantasear con lo genial que sería tener a mi amado esposo y, al mismo tiempo, una relación con Daniel que fuera más allá de las charlas de trabajo. Más tarde descubrí que algunas personas realmente practican esto. Empecé a investigar sobre el tema y me encontré con varios artículos sobre el poliamor y los matrimonios abiertos. Al principio, estas ideas me parecieron tontas y repugnantes, así que no pensé mucho en ellas. También sabía que mi esposo nunca aceptaría algo así. E incluso si lo hiciera, podría destruir nuestro matrimonio, y nuestras familias podrían dejar de hablarnos. Y eso era algo que definitivamente no podía permitir. Pasaron las semanas y mi vida familiar era maravillosa, como siempre. Pero seguía pensando en la posibilidad de conectar con Daniel. Volví a investigar y encontré una publicación en internet con el título No pierdes nada por preguntar. Era el blog de una mujer que afirmaba tener un matrimonio abierto exitoso. Escribía sobre cuánto amaba a su esposo, pero también quería tener una relación con un hombre que conoció mientras hacía voluntariado. La bloguera contaba que no sabía cómo sacar el tema con su marido sin arruinar su relación. Guardó esos sentimientos para sí misma durante más de 2 años, hasta que un día, durante un largo viaje en coche, simplemente decidió preguntárselo. Para su sorpresa, él mostró interés. En resumen, abrieron su matrimonio, y ahora ambos tienen parejas fuera de su relación, a las que ven 3 o 4 veces al mes. La bloguera afirmaba que llevaban 4 años viviendo así, que su matrimonio se había fortalecido y que ambos eran más felices que nunca. Su historia me llamó la atención porque era exactamente lo que yo quería, pero tenía miedo de buscarlo. Decidí que no podía seguir sin preguntarle a mi esposo. Un domingo por la mañana, mientras estábamos relajados en casa, mirando nuestros teléfonos y charlando, decidí sacar el tema y le pregunté directamente. Le dije,
Acabo de leer un post en internet sobre matrimonios abiertos. ¿Qué piensas de eso? Él preguntó si me refería a cuando una pareja tiene intimidad con otras personas. Lo confirmé y volví a preguntarle qué pensaba. Respondió que le parecía repugnante y que la gente debería simplemente divorciarse si quería acostarse con otra persona. Le dije que se estaba volviendo muy popular en Estados Unidos y en muchos países occidentales. La expresión en el rostro de Javier dejó claro que le repugnaba incluso pensar en ello, así que cambié de tema rápidamente. Basándome en su reacción, decidí no volver a mencionar el tema nunca más, ya que lo último que quería era poner en riesgo nuestro excelente matrimonio. Pasó una semana, y una noche, Javier y yo estábamos en la cama, disfrutando de la cercanía después de una gran intimidad. Yo estaba recostada sobre su pecho y no podía ver su rostro cuando él preguntó inesperadamente: ¿en quién pensabas cuando mencionaste los matrimonios abiertos? Me sobresalté y sentí un nudo en el estómago. Lentamente, levanté la cabeza, lo miré y le pregunté: ¿de qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? Javier dijo que había estado leyendo artículos en internet que decían que si una mujer menciona las relaciones abiertas, o ya ha engañado a su pareja, o tiene a alguien en mente. Sus palabras me sacudieron hasta lo más profundo. Javier notó el impacto que tuvieron sus palabras y dijo: te conozco demasiado bien. Veo que estás ocultando algo, así que sé honesta. Me quedé en silencio, desvié la mirada y luego le dije que nunca le había sido infiel y que nunca lo haría. Podría haberme detenido ahí, pero no lo hice. Le confesé que si alguna vez considerábamos un matrimonio abierto, tenía un amigo en el trabajo en quien había pensado. Javier dijo: háblame de ese amigo del trabajo. Y comencé a contarle sobre Daniel y nuestras interacciones, incluyendo lo que Daniel me había dicho sobre sus sentimientos, pero omití que yo le había correspondido en ese momento. Las siguientes palabras de Javier me asustaron. Dijo: sabes, técnicamente, ya me has sido infiel. Me enojé y lo negué obstinadamente, insistiendo en que no era así. Pero él replicó: sí, la relación que tienes con ese tal Daniel se llama infidelidad emocional. Nunca antes había oído ese término, y Javier me lo explicó. Cada vez me sentía más irritada, y Javier sugirió que dejáramos la discusión por esa noche. Se durmió rápidamente, pero yo no pude. En lugar de eso, tomé mi teléfono y empecé a investigar sobre la infidelidad emocional. Después de leer numerosos artículos y publicaciones, resultó que Javier tenía razón. Lo que yo tenía con Daniel se acercaba peligrosamente a una infidelidad emocional. No, permítanme corregir, era una infidelidad emocional en toda regla. Me sentí fatal, como si hubiera traicionado a mi marido. Incapaz de dormir, me levanté de la cama, bajé y me preparé un té. Terminé quedándome dormida en el sofá alrededor de las 4 de la mañana. Cerca de las 6:45, Javier me despertó con un beso, diciéndome que se iba a trabajar y que era hora de que me levantara. Como de costumbre, le devolví el beso y le dije que lo amaba, pero esta vez con un sentimiento especial. Mis pensamientos estaban nublados por la culpa que sentía por Daniel. Pasaron unos días, y una noche después de tener intimidad, Javier dijo de repente que estaría dispuesto a probar un matrimonio abierto si de verdad lo quería. Esto me tomó por sorpresa. Le pregunté por qué sacaba el tema ahora. Explicó que había estado pensando en nuestras conversaciones y había decidido que deberíamos probarlo mientras éramos jóvenes, si era lo que realmente queríamos. Expresé mi interés, pero juré que nunca pondría en riesgo nuestro matrimonio o nuestro amor, ya que él era la persona más importante en mi vida. Javier respondió: si nuestro vínculo de amor es fuerte, resistirá la infidelidad. Le contesté que un matrimonio abierto consensuado no se consideraría infidelidad, ya que ambos estaríamos de acuerdo. En lugar de responder a eso, simplemente dijo: considera nuestro matrimonio abierto a partir de ahora mismo. Me quedé de nuevo en shock e insistí en que no nos apresuráramos, diciendo que necesitábamos establecer ciertas reglas. Él especificó que sus únicas condiciones eran las siguientes. Primero, debíamos informarnos mutuamente con quién y cuándo planeábamos tener intimidad. Segundo, estábamos obligados a contarnos lo que había sucedido, pero sin detalles excesivos. Y tercero, usar protección era obligatorio en todas las formas de intimidad, sin excepción.
Estuve de acuerdo con sus condiciones y propuse añadir algunos puntos más. Cuarto, mantendríamos nuestro matrimonio abierto en secreto. Y quinto, nos prometeríamos mutuamente que estas relaciones extramatrimoniales no destruirían nuestro matrimonio y que permaneceríamos juntos. Javier declaró que no podía aceptar esos puntos. Cuando le pregunté por qué, simplemente respondió que no quería hacerlo y no tenía intención de discutirlo. Me sentí muy incómoda, ya que esto no se parecía en nada a Javier, pero me acurruqué junto a él y nos dormimos. Después de estas discusiones, me quedó una sensación de inquietud sobre toda la idea de las relaciones abiertas, como si Javier tuviera motivos ocultos. Así que, durante el mes siguiente, no intenté avanzar con el tema y vivimos como de costumbre. Durante ese tiempo, mantuve mi distancia con Daniel en el trabajo, limitándome a conversaciones breves y triviales sobre el tiempo o cómo nos iba. Sin embargo, un día Daniel me dijo que extrañaba nuestras conversaciones y me preguntó qué pasaba. Le respondí que estaba ocupada en el trabajo y en casa, y que simplemente no tenía tiempo para charlar. Un pensamiento cruzó mi mente: ¿debería contarle sobre nuestro matrimonio abierto? Y decidí que sí. ¿Cómo me arrepiento ahora de haber tomado esa decisión? No me pareció apropiado hablar de eso en la oficina, así que lo invité a tomar algo después del trabajo, a lo que él accedió. Nos encontramos en un bar local con una terraza al aire libre, perfecta para el clima cálido de la primavera. Le conté sobre nuestro matrimonio abierto y le pregunté directamente si estaba interesado en tener una relación conmigo. Sin dudarlo, respondió que sí. Dijo que había estado esperando a que yo me decidiera y no había insistido antes por respeto, pero confesó que llevaba meses soñando conmigo. Gran parte de nuestra conversación esa noche fue puro coqueteo. Era martes, y acordamos vernos al día siguiente para nuestro primer encuentro romántico en su casa, justo después del trabajo. Sin embargo, enfaticé que tendría que irme a las 6:30 de la tarde para volver a casa con mi esposo, quien seguía siendo mi máxima prioridad. Esa noche, volví a casa y preparé una cena deliciosa para Javier. Después de cenar, le conté mi conversación y mi encuentro con Daniel, y también sobre la cita que habíamos planeado para el día siguiente en su casa, siempre y cuando Javier siguiera de acuerdo con la idea del matrimonio abierto. Noté que Javier se sorprendió, y luego respondió: «Ah, sí, claro. Entonces te verás con él mañana». Lo confirmé, pero le aseguré que aún podíamos cancelarlo, ya que él y nuestro matrimonio seguían siendo lo más importante para mí. Él insistió: «No, hagámoslo». Nos abrazamos, pero sentí tensión y distancia en su abrazo. Lo atribuí a los nervios. Esa noche apenas hablamos, ya que él estaba ocupado trabajando en su despacho y yo también tenía tareas de la oficina. Cuando nos acostamos, intenté acurrucarme junto a él e iniciar la intimidad, pero dijo que estaba demasiado cansado y necesitaba descansar. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Javier ya se había ido. Me dejó un mensaje diciendo que tenía una reunión temprano de la que se había olvidado de avisarme. Añadió que me vería por la noche. No era propio de él, pero no le di importancia y seguí con mi mañana, preparándome para el trabajo. Ese día elegí un atuendo especialmente bonito, sabiendo que me encontraría con Daniel después del trabajo. Durante el día, le escribí a Javier, pero no respondió. Empecé a pensar de nuevo en cancelar la cita con Daniel. Mientras les cuento mi historia, lamento sinceramente no haberlo hecho. A las 4:17 de la tarde, recibí un mensaje de Javier. Escribió que me amaba y que nos veríamos por la noche. Ese mensaje me tranquilizó un poco y lo tomé como una luz verde para nuestro encuentro. Iré directo al grano. Me encontré con Daniel y la experiencia íntima fue genial, aunque no tan satisfactoria como con Javier y, por supuesto, sin ningún sentimiento de amor. Pero fue muy emocionante por la sensación de lo prohibido y la pasión. Me fui de su casa 1 hora y media después y llegué a la mía poco después de las 6:40. Para mi sorpresa, Javier aún no había llegado. Esto me vino bien, ya que me dio tiempo a ducharme y meter mi ropa en la lavadora para quitar el olor de la colonia de Daniel. No quería que Javier lo notara. Aunque físicamente estaba satisfecha, sentía una profunda culpa, vergüenza y arrepentimiento. Sentía que no podía seguir con esto. Me sentía sucia. Tenía una batalla interna en mi cabeza y estaba nerviosa.
Decidí preparar rápidamente una buena cena para Javier y encendí velas para crear un ambiente romántico. Quería asegurarle cuánto lo amaba y demostrarle que la conexión física con Daniel no significaba nada para mí. Era solo algo físico y no podía compararse con el amor y la intimidad que tenía con Javier. Esperaba que termináramos la noche haciendo el amor. Sé que algunos de ustedes pueden pensar que esto es egoísta e incluso repugnante, pero tengan en cuenta que no es así. Usé protección en todo lo que hice con Daniel y no intercambiamos ningún tipo de fluidos corporales. A las 7:30 de la tarde, Javier todavía no había llegado. Intenté llamarlo, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Le envié un mensaje diciéndole que estaba en casa esperándolo con la cena. No hubo respuesta. A las 8:50, empecé a preocuparme. Seguí llamándolo y dejándole mensajes. Alrededor de las 9:30, recibí un mensaje de él. No me esperes, llegaré tarde. Le respondí preguntándole dónde estaba y con quién. No respondió. Estaba agotada y me quedé dormida después de la medianoche. Me despertó el sonido de la ducha en el baño de invitados. Fui a ver qué pasaba. La puerta estaba cerrada con llave. Esto era completamente inusual en Javier. Toqué la puerta, pero no respondió. Unos 10 minutos después, Javier salió envuelto en una toalla y dijo, «Hola, ¿qué tal tu noche?» Respondí que todo había ido bien, pero él inmediatamente preguntó, «¿Te acostaste con Daniel?» Le pedí que no usara esa expresión, pero admití que sí, que Daniel y yo habíamos estado juntos. Después de eso, le pregunté dónde había estado él. Dijo que había pasado la noche en bares, bailando. Le pregunté con quién estaba, ya que noté un perfume de mujer en su ropa. «¿Quién es ella?», pregunté. Respondió que, como no habían tenido intimidad, no estaba obligado a decirme quién era. No puedo repetir sus palabras exactas, pero diré que fue la primera vez que usó una palabrota al hablar conmigo. Su tono y la elección de sus palabras me alarmaron mucho. Luego le pregunté por qué había usado la ducha del baño de invitados. Dijo que usaría el dormitorio de invitados y el baño hasta que yo me hiciera 2 pruebas de enfermedades de transmisión. Sus palabras me dejaron helada, y le dije que eso no formaba parte de nuestras reglas. Me aseguré de que Daniel usara protección en todo lo que hicimos. Él replicó, «¿Nunca has oído hablar del virus del papiloma humano o del herpes, que se transmiten oralmente? No me acercaré a menos de 2 metros de ti hasta que te hagas los análisis». Estaba increíblemente molesta, llorando, y le dije a Javier que ya no quería un matrimonio abierto. Javier contraatacó. «De ninguna manera. Tuviste tu oportunidad. Ahora es mi turno». Angustiada, seguí llorando mientras él declaraba con calma que se iba a dormir, ya que tenía una reunión temprano por la mañana y necesitaba descansar. Pasé la mayor parte de la noche llorando, y finalmente me quedé dormida en el sofá. Cuando me desperté, Javier ya se había ido. Me dejó un mensaje, «No me esperes». Intenté llamarlo, pero no contestó. Le envié mensajes y le dejé correos de voz, pero nunca respondió. Me sentía fatal, sentía que me estaba volviendo loca, pensando que quizás había arruinado nuestro matrimonio. Ese día no hubo entregas en la oficina, así que no vi a Daniel, pero a las 4:30 de la tarde lo llamé y le pregunté si podíamos vernos por la noche. Aceptó, notando que sonaba molesta. Le confirmé que lo estaba y le dije que se lo explicaría cuando llegara. Nos encontramos y le dije que quería terminar nuestra relación, admitiendo que había sido un gran error porque amo a mi esposo y quiero estar solo con él. Le expliqué la situación, y él lo entendió. Lo único que me pidió fue un último encuentro, después del cual nunca más volvería a hablarme, excepto por asuntos de trabajo. Acepté, y tuvimos un acto íntimo muy breve, después del cual me dijo, «Esto fue horrible, te quedaste ahí como un tronco». Me disculpé, admitiendo que toda esta situación había sido un gran error y que no era su culpa. Me vestí, le di un último abrazo y me fui. Antes de que me fuera, Daniel dijo, «Nunca entenderé a las mujeres como tú». Le pregunté a qué se refería, pero simplemente respondió con una expresión de total desprecio en su rostro, «Nada, sin comentarios». Salí rápidamente, llorando todo el camino a casa.
¿Cómo pude ser tan estúpida? Destruí mi matrimonio porque... Pensé que era la persona más tonta del mundo y me sentí sucia de nuevo. Javier no llegó a casa hasta la 1 de la madrugada. Me sentía fatal al darme cuenta de que había destruido mi vida con mis propias manos. El viernes, Javier hizo lo mismo. Se fue antes de que yo me despertara y me envió un mensaje: no me esperes. Esta distancia y frialdad me estaban destrozando el alma. Amaba pasar tiempo con él por la mañana, por la noche y los fines de semana, cocinar para él, abrazarnos, pasear después de cenar, hablar de tonterías. Todo eso había desaparecido, y lo extrañaba terriblemente. Le escribí a Javier un mensaje diciendo que quería hablar con él al día siguiente por la mañana, y respondió: está bien, pero tiene que ser muy temprano, porque me voy todo el día. Le pregunté a dónde iba, pero no respondió. Regresó a casa a la 1:30 de la madrugada. No dije nada, solo me quedé en la cama llorando. Él se duchó de nuevo y se fue a dormir directamente. Me levanté temprano para esperar a que Javier se despertara. Entró en la cocina a las 7 de la mañana y se sirvió un zumo de naranja. El ambiente era muy frío. No me miró y simplemente se sentó a la mesa, absorto en su teléfono. Me levanté, me acerqué y me senté en su regazo, diciendo: mírame. Él desvió la mirada, pero repetí: mírame, y tomé suavemente su rostro, mirando sus ojos marrones. Le dije que lo amaba con todo mi corazón, que había tomado una mala decisión. No un error, sino una mala decisión. Dije que lo sentía y que haría cualquier cosa para recuperar su confianza y su amor. No respondió nada, solo me miró como si estuviera loca. Le pregunté qué estaba haciendo. Le pregunté si me amaba, y no dijo nada. Dije: Javier, por favor, respóndeme. Él respondió: no lo sé. Rompí a llorar y dije: puedo arreglarlo todo. Él respondió: no creo que puedas. Entonces lo llamé un maldito infeliz y le dije: lo planeaste todo, ¿verdad? Me tendiste una trampa para poder divorciarte. Dijo que no era así, pero admitió que en cuanto mencioné el matrimonio abierto, supo que nuestro matrimonio probablemente estaba acabado, basándose en lo que había leído. Le pregunté por qué no me detuvo. Respondió que no puedes obligar a una persona a ser fiel, o lo es o no lo es, y que yo, obviamente, no era monógama. Solo lloré y le supliqué que no me dejara. No dijo nada, simplemente se levantó y declaró que se iba. Le pregunté a dónde iba, y respondió que volvería después de la medianoche. Entonces le recordé que al día siguiente era Pascua y que teníamos que salir a las 7 de la mañana para ir a casa de mis padres. Mi familia adora a mi esposo y pasamos casi todas las festividades juntos, ya que sus padres ahora viven en otro estado. Me dijo que no iría. Estaba en shock y devastada, suplicándole que viniera conmigo. Respondió fríamente que no. Le pregunté qué les diría a mis padres, y dijo que no le importaba, y luego añadió: simplemente diles la verdad. Le rogué y le pedí que se quedara en casa conmigo, pero simplemente se vistió, cogió una bolsa de deporte con sus cosas y se fue de casa. Estoy completamente destrozada, me siento vacía. Quiero pedirles un consejo sobre qué puedo hacer para salvar mi matrimonio. Me encantaría escuchar la opinión de aquellos que han pasado por algo similar en matrimonios abiertos y saber si una pareja puede recuperarse de tal traición. Quisiera escuchar historias de quienes han reconstruido exitosamente sus relaciones después de un matrimonio abierto. Gracias por escuchar mi historia. Vuelvo a la cama para pasar el resto del día llorando. Primera actualización. Primero, quiero agradecer a todos los que respondieron con sus comentarios y apoyo. Realmente me ayudó a superar los últimos días. Muchos me criticaron con razón y me llamaron cosas desagradables, pero me lo merezco y valoro sus comentarios. El domingo de Pascua y hoy han sido muy difíciles para mí, los 2 peores días de mi vida. Fui a casa de mis padres y lo primero que me preguntaron fue ¿dónde está Javier? Mentí y dije que había surgido una emergencia en su trabajo y no pudo venir. Lo dije porque no quería arruinar el evento familiar. Mi familia se creyó la historia, pero sus sospechas crecieron a lo largo del día, ya que no le escribí ni llamé a mi esposo como suelo hacer. Para despistarlos, envié algunos mensajes falsos,
fingiendo que había recibido respuestas de él, y les dije a todos que todavía estaba ocupado en el trabajo y que me llamaría al día siguiente. La verdad es que no me llamó ni una vez, ni siquiera me escribió para saber cómo había llegado. Eso me rompió el corazón. Planeaba quedarme a dormir en casa de mis padres y contarles nuestros problemas matrimoniales el lunes. Tenía un miedo terrible, porque sabía que se enfurecerían y me odiarían. Bueno, se lo conté, y todo sucedió exactamente como esperaba. Gritaron, me llamaron cosas horribles, dijeron que no me habían educado así y muchas cosas más. Llamaron a mi hermana, y ella también empezó a regañarme. Lloré y les pedí perdón. Dije que sabía que había actuado terriblemente, que me había dado cuenta de mi error y que nunca más lo repetiría. Dije que mi único objetivo en el futuro previsible era recuperar el amor y la confianza de Javier. Al final, aunque estaban muy molestos, dijeron que me querían y que rezarían para que nuestro matrimonio pudiera salvarse. El lunes por la noche, volví a casa. Durante el día, llamé y escribí a Javier, pero nunca respondió. Cuando llegué a casa, encontré una nota en la mesa donde me informaba que se había ido a Florida a visitar a sus padres y que volvería el domingo. Me sentí fatal, porque habíamos planeado ir a verlos juntos a principios de mayo, y ahora, por mi culpa, eso no sucedería. Me odio a mí misma. Es todo lo que puedo sentir. Me siento terriblemente deprimida y triste. ¿Y lo que más me asusta? Ya ni siquiera lloro. El dolor y el remordimiento están tan arraigados dentro de mí que las lágrimas ya no sirven de nada. Segunda actualización. Ha pasado casi un año y no planeaba escribir más, pero debido al gran interés de la gente, he decidido hacerlo. Bueno, tengo buenas y malas noticias. Primero las malas, estoy divorciada. El divorcio se finalizó en diciembre. Al final, Javier decidió que no podía seguir casado conmigo. Dijo que nunca más podría confiar en mí y que le avergonzaba que lo vieran en público conmigo. Cree que el divorcio le devolvió su masculinidad. No estoy de acuerdo con eso, ya que nunca la perdió, y nadie, excepto nuestra familia, sabe de mis breves relaciones con Daniel. Pero bueno, que así sea. Ahora las buenas noticias, no, las excelentes noticias. Javier y yo hemos vuelto a salir desde el mes pasado. Nos juntamos el día de San Valentín y fue increíble. Nos vemos solo cuando él quiere, que es aproximadamente una vez a la semana, pero el nivel de pasión entre nosotros es simplemente arrollador, mucho más alto que cuando empezamos a salir hace 7 años. Dejó claro que es solo una relación física, y que nunca volveremos a casarnos, ni a vivir juntos, ni a ser una pareja de verdad. Lo he aceptado, aunque no del todo, pero estoy dispuesta a ello. Mi objetivo es recuperar a Javier, y si no lo consigo, quiero tener hijos con él. No me malinterpreten, nunca usaría a un niño como una trampa, simplemente quiero tener hijos de este hombre. He pensado en cómo podríamos compartir la custodia y hacer que todo funcione sin un matrimonio. Sé que suena a locura, pero lo amo y no quiero hijos de nadie más. Entiendo que esto probablemente pondría en peligro cualquier posible relación futura con otro hombre, pero no necesito a nadie más que a Javier. Esto es todo lo que puedo compartir por ahora, y lo más probable es que no vuelva a escribir a menos que suceda algo importante. Pero me encantaría recibir sus opiniones sobre mi situación. ¿Creen que estoy loca por seguir viendo a Javier? O quizás debería simplemente intentar seguir adelante, encontrar otro amor y formar una familia con esa persona. De Daniel no es una opción, y nunca lo fue. Fue solo un error que cometí y que nunca volveré a cometer. Gracias. La historia de Lucía es un laberinto de decisiones complejas y consecuencias dolorosas. Ella abrió una puerta que, quizás, nunca debió tocar, y ahora vive en las ruinas de lo que fue su matrimonio perfecto. Pero, ¿quién tiene la verdadera responsabilidad? ¿Fue ella por sugerir la idea, o fue Javier por aceptarla, quizás con una agenda oculta? Y ahora, atrapada entre el amor por su exesposo y la dura realidad, ¿está luchando por un amor verdadero o simplemente prolongando su propio sufrimiento? ¿Qué harían ustedes en su lugar?